Muy buenas noches, yo soy José Agustín y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie de programas basados en tragicomedia mexicana, crónica histórica que narra los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1940 y 1994. Les vamos a contar lo que se dice, lo que se sabe y lo que de plano se omite. Así es que prepárense ahora, abróchense muy bien los cinturones y canten aquella de "Suave que me estás matando", porque vamos a recorrer un sendero de espinas. ¿Recuerda usted cuando murió Colón? ¿Recuerda usted la fecha cuando nació el telón? Estos libros entonces no son historia oficial, tampoco es un trabajo clásico u ortodoxo de historiografía, son unas crónicas históricas que tratan de devolvernos la memoria para que nos resulten provechosos todos los acontecimientos que hemos vivido o padecido en los últimos años. Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia de pura casualidad. Si no hubiera sido por el escandalazo que armó Juan Andro Almazán, el candidato opositor, Lázaro Cárdenas seguramente se hubiera inclinado por alguien que siguiera su proyecto político y económico. Manuel Ávila Camacho ciertamente no lo era, pero supo aprovechar muy bien el momento. En 1940, en México, las cosas estaban de la patada. El presidente Lázaro Cárdenas no estaba dispuesto a que se perdieran su expropiación del petróleo, su reforma agraria, su reestructuración de los obreros y su educación socialista. Todo esto se hallaba amenazado por la popularidad del candidato Juan Andro Almazán, exhuertista, quien parecía que arrollaría en las elecciones al candidato oficial, el general Manuel Ávila Camacho. Por tanto, el presidente Cárdenas orquestó uno más de los fraudes electorales característicos de la nación. Amparado en el apotegma, en política, la moral es un árbol que da moras, se desató una guerra sucia contra Almazán y el 7 de julio la elección se caracterizó por balaceras, asesinatos, robo de urnas, asaltos a casillas, votos de muertos y lindezas parecidas. ¡Ríndanse, hijos de la chingada! Aquí viene el Huevos de Oro, gritaba a balazos quien después sería jefe de la policía. La votación, que se desbordó ampliamente por Andro Almazán, al final oficialmente favoreció a Ávila Camacho. Él obtuvo 2,5 millones de votos contra los raquíticos 15,000 adjudicados a la oposición. Una vez presidente, Ávila Camacho se apropió de los proyectos derechistas de Andro Almazán. Esto implicó contrastarse con Lázaro Cárdenas. Don Manuel se declaró católico, favoreció la moda del anticomunismo y desmanteló la izquierda cardenista de Vicente Lombardo Toledano, especialmente de la CTM, que pasó a ser controlada por el inefable Fidel Velázquez y sus 5 lobitos. También rectificó la educación socialista. La guerra mundial lo favoreció en sus planes de industrializar al país y dio facilidades generosísimas a los empresarios, para entonces ya entusiasmados por la orientación conservadora del llamado presidente Caballero, quien tuvo su hermano incómodo en el atrabancado Maximino Ávila Camacho. Se decía que al desayunar el presidente comía lengua porque su hermano se quedaba con los huevos. Interrumpimos este programa para informar a ustedes que Europa se encuentra en estado de guerra. Ávila Camacho entró con mesura en la Guerra Mundial en 1942. Creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero propició el auge de la iniciativa privada. También abrió las puertas al capital internacional y empezaron a circular más automóviles estadounidenses y a verse más cine de Hollywood, por lo que se decía: no me la Movietón, porque si se me Paramount, te meto la de 20th Century Fox por la Columbia Pictures. Y de las artistas del El cine mexicano vivía su época de oro, con el Indio Fernández, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Dolores del Río y Cantinflas.
En la música popular lo mejor fue Agustín Lara, Lucha Reyes y el gran Cricrío Gabilondo Soler. En la pintura siguió el reinado de los muralistas, pero el abstraccionismo y el figurativismo crecieron de fuerza. La literatura brilló con Octavio Paz y José Revueltas. Los contemporáneos Villaurrutia, Gorostiza y Salvador Novo también destacaron y José Vasconcelos regresó al país. En la música clásica, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez fueron los más connotados. El recién creado Partido de Acción Nacional, el PAN, se apuntó con brío para las elecciones de 1943, pero el gobierno le dio lo que quiso, que no fue casi nada, y trató de moderar las pugnas entre el sector obrero y el flamante sector popular, creado por Ávila Camacho, quien siguió impertérrito el desmantelamiento de la reforma agraria para favorecer a la iniciativa privada y se hizo de la vista gorda ante el surgimiento de neolatifundios y grandes cacicazgos como el del célebre Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí. El poder de Ávila Camacho lo convirtió a él también en monarca sexenal como su antecesor y sus sucesores. Don Manuel reprimió sin titubeos toda protesta por la carestía y se concentró en la sucesión presidencial. Su hermano Maximino quería ser presidente, pero a la larga no pudo con Miguel Alemán, secretario de Gobernación, ni con Ezequiel Padilla, de Relaciones Exteriores. Después de hacerla debidamente de emoción, el presidente Caballero dio el dedazo a favor de Miguel Alemán, a quien la CTM nombró el cachorro de la revolución. Para facilitarle las cosas y el cambio de orientación, el oficial Partido de la Revolución Mexicana se transformó en Revolucionario Institucional, el afamado PRI. Ezequiel Padilla, desde Relaciones Exteriores, había cultivado Estados Unidos y se sintió con poder para oponerse a la dupla Ávila Camacho-Miguel Alemán. Pero fue inútil y lo arrollaron en las elecciones de 1946, en las que no hubo tiroteos, pero por no dejar siguió la práctica del robo y relleno de urnas, además de otras alquimias. El presidente se ufanó de la limpieza electoral, en la que el partido oficial obtuvo el debido carro completo con el regalo de unas cuantas moronas al PAN, y dejó todo listo para que el ratón Miguelito, como le decían Alemán, se encargara de modernizar al país. Manuel Ávila Camacho, el presidente Caballero, fue la transición perfecta para que Miguel Alemán después pudiera llevar a cabo y completar todos los proyectos de una modernización que supuestamente daría esplendores enormes a nuestro país. Acompáñenos en nuestro siguiente segmento que vendrá dentro de unos segundos. Regresamos a nuestro recorrido por la historia reciente de México y veremos ahora cómo Miguel Alemán, mejor conocido como el ratón Miguelito, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de este país y con él logró también que una enorme cantidad de sus cuates amasaran fortunas extraordinarias, mientras que, como suele ocurrir, por debajo la gente no tenía ni lo suficiente para vivir. Manuel Ávila Camacho había pavimentado el camino para las reformas y modernizaciones de Miguel Alemán, que en realidad consistían en ahondar la alineación de México con Estados Unidos y acabar de sepultar a la Revolución Mexicana. Alemán se proclamó civilista, porque compuso su gabinete sin militares, característicos de las primeras épocas de la Revolución. Él y los suyos tenían títulos universitarios, además de que eran jóvenes y emprendedores. Eran lo ideal para la modernización a fondo que se proclamaba. Sin embargo, antes de un mes de gestión, el presidente mostró que también tenía mano dura. Los petroleros iniciaron una huelga, pero nunca imaginaron que como respuesta el ejército asaltara las instalaciones petroleras, rescindiera el contrato de los líderes nacionales y seccionales y se mostrara intransitable, lo cual fue aplaudido por los señores del dinero. Para controlar mejor todo tipo de disidencia, creó la Dirección Federal de Seguridad para el Espionaje y el Control de la Población. Ya encarrerado, Alemán acabó de desgraciar la reforma agraria y mediante reformas al artículo 27 abrió paso a los inversionistas privados en el campo, quienes fueron bautizados como agricultores nylon, porque no sabían nada del agro. Esto implicó un debilitamiento de los ejidos, lo cual propició el aumento de la emigración de campesinos hacia Estados Unidos, donde les llamaron espaldas mojadas. Y a partir de entonces se inició un éxodo interminable de campesinos mexicanos hacia el país del norte, que los discriminó y reprimió.
También se generaron incontables protestas campesinas a lo largo del sexenio. Alemán respondió entonces con el amparo agrario para que los nuevos latifundios privados no fuesen restituidos a los ejidatarios ni resultasen afectados. Un incidente terrible en el campo fue la epidemia de fiebre aftosa de 1947. Estados Unidos exigió que México usara el rifle sanitario, o sea, exterminar todas las vacas, aunque pudieran curarse, y puntualmente se le obedeció, aunque esto significara la matanza de 2,000 reses al día. Mucha gente se indignó y las críticas al nuevo gobierno civilista se incrementaron hasta que Alemán suprimió la medida. En tanto, Alemán se deshacía de enemigos políticos. Así cayeron los gobernadores de Tamaulipas, Chiapas, Durango y Coahuila mediante el cómodo expediente de la desaparición de poderes. La clase obrera, controlada por Fidel Velázquez, no causaba problemas y la CTM ignoró la política de bajos salarios. Por eso Vicente Lombardo Toledano, experto en el arte del oportunismo político, creó el Partido Popular, el PP, que después fue PPS, pues se proclamó disque socialista. El Partido Comunista salió con que Alemán era un burgués progresista y tampoco causó problemas. A mediados de su sexenio, el presidente era ya un auténtico monarca sexenal y controlaba todo. Bajos salarios y precios desmesurados fueron las bases económicas de Alemán, quien creó una casta de empresarios que se divertía en sus mansiones de las Lomas de Chapultepec, el Country Club y el Jockey Club. Les gustaba el whisky, jugar canasta uruguaya y la equitación. Su mística era el anticomunismo, que estaba de moda. Muchos amigos de Alemán obtuvieron ganancias desmesuradas bajo el ejemplo del mismo presidente, quien a la sombra de una fiebre de obras públicas amasó una fortuna alucinante. Pero en 1947 había escasez de materias primas, de crédito y energía eléctrica, transportación inadecuada y maquinaria obsoleta. La guerra mundial había concluido y con ella el auge de exportaciones. La inflación crecía, el gobierno tendía al gasto deficitario y los ricos sacaron más dinero vía la especulación. La fuga de capitales se volvió alarmante y Alemán, aunque había prometido no hacerlo, devaluó el peso a 6.88 y finalmente a 8.65 por dólar, no sin antes avisarle a sus cuates que compraran los debidos billetes verdes. Esa devaluación fue devastadora. Se vio entonces una industrialización anárquica y obras públicas que resultaban pura especulación y despilfarro. La corrupción, omnipresente para entonces, fue el lazo de unión entre los mexicanos. La devaluación y el encarecimiento correspondiente activó un gran descontento popular. En el sindicato de petroleros surgió una pugna feroz por la dirección que fue a los tribunales. El presidente apoyó a Jesús Díaz de León, mejor conocido como el Charro, quien recurrió a las prácticas de Fidel Velázquez, apoderarse mediante pistoleros del control. Pero, innovador el hombre, añadió también denuncias penales contra sus oponentes, que fueron a dar a la cárcel. El charrismo había nacido. De pasada, Ferrocarriles Nacionales se aprovechó para despedir a 12 trabajadores y para reducir los salarios a su conveniencia. El alemanismo también fue la época del mambo, de los centros nocturnos y de los teatros de revista. En estos triunfaban las exóticas como Tongolele o cómicos como Palillo, quien llegaba con un amparo judicial a trabajar por lo duro de sus críticas. Las rumberas triunfaban en el cine, también con melodramones truculentos. A la cabeza de las estrellas se hallaban Pedro Infante y Tintán, Pachuco Gandaya, que bailaba mambo con Pérez Prado. Este ritmo causó furor en la vida nocturna y en clubes como Leda, Ciros y Waikiki. Empezaron los tríos de boleristas con los Panchos como locomotora. En la pintura, Diego Rivera vio divertido cómo una turba de sinarquistas borraba la frase «Dios no existe» en su mural del Hotel del Prado. Por cierto, Frida Kahlo asistió en camilla a la gran exposición de Diego en Bellas Artes. Por su parte, Rufino Tamayo se consolidó. Hubo grandes libros como Al filo del agua, de Agustín Yáñez, Varia invención, de Arriola, Libertad bajo palabra, de Octavio Paz, y Los días terrenales, de José Revueltas. Salvador Novo reivindicó al Palacio de Bellas Artes al estrenar a los novísimos Emilio Carballido y Sergio Magaña. Luis Buñuel filmó su obra maestra Los Olvidados. Y comenzó la televisión con los canales 2, 4 y 5, que pronto popularizaron la lucha libre, la cual también causó sensación con El Santo y Gori Guerrero.
Los problemas económicos de Alemán se compusieron cuando se inició la guerra de Corea y los especuladores financieros regresaron sus capitales al ver que el peso no se devaluaría más. Siguieron entonces las grandes obras, la carretera panamericana, redes de electricidad e irrigación, ciudad universitaria, el aeropuerto y el viaducto, que fue la primera vía rápida de la Ciudad de México. Pero ese aparente progreso lo desmentía la marcha del hambre de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, a quienes no se les solucionó nada. Para nadie era un secreto de que Miguel Alemán pretendía reelegirse, lo cual fue promovido intensamente por sus fieles, pero el sistema político de plano no se lo permitió y él no se atrevió a dar el obregonazo. En esas condiciones no tuvo más remedio que elegir sucesor a destiempo, que fue Adolfo Ruiz Cortines, a quien se le conocía como el tío Coba, por halagar a sus superiores, o el príncipe charro, por no decirle pinche betarro, pues ya era mayorcito. Ruiz Cortines aceptó, encantado, sacrificarse por la patria, pero no le gustó esa designación tardía y a regañadientes. Como contrincante, tuvo al general Miguel Enríquez Guzmán, que se decía era apoyado por Lázaro Cárdenas. Don Miguel tuvo que escindirse del PRI y formó la Federación de Partidos del Pueblo, o FPF, y su candidatura molestó mucho al régimen, pues reflejaba la profunda molestia del pueblo y de la izquierda. Por su parte, el PAN participó por primera vez en elecciones presidenciales con Efraín González Luna y el PP postuló a Vicente Lombardo Toledano para hacer bulto. Pero el peligro era Enríquez Guzmán y las elecciones de 1952 fueron vigiladísimas por el ejército. Como era de esperarse, la alquimia priista logró el carro completo otra vez, pero los enriquistas se proclamaron vencedores y armaron un mitin en la Alameda, solo que a este asistieron también el ejército y la policía, que golpearon brutalmente a todos. Hubo varios muertos, decenas de heridos y 500 arrestados. Poco después, el presidente alemán dijo que durante estos actos electorales imperó la más absoluta tolerancia y comprensión por parte del gobierno, y se resignó a entregar el poder que tanto le había gustado. Para entonces, su impopularidad era manifiesta y sinónimo de corrupción. Así como favorecía y consentía a los empresarios de negocios que usualmente rebasaban la legalidad, Miguel Alemán no se tentó el corazón para aplastar a quienes manifestaban sus ideas. De esa manera, instituyó la tendencia represiva del Estado mexicano, que a partir de entonces se convertiría en parte esencial del estilo personal de los presidentes de la Revolución. Miguel Alemán quiso reelegirse y en cambio a los pocos meses tuvo que salir corriendo del país. Eso sí, se llevó enormes bolsas de dinero porque pocos presidentes han saqueado como él lo hizo. Acompáñenos dentro de unos segundos para que veamos entonces qué pasó con don Adolfo Ruiz Cortines. Ya estamos de regreso en Tragicomedia Mexicana y ahora veremos cómo don Adolfo Ruiz Cortines, que era un veracruzano al que le gustaba mucho el baile y el canto y divertirse, para contrastarse con el presidente anterior, el rumbero Miguel Alemán, tuvo que portarse muy seriecito y ser un modelo de austeridad que más bien lo hizo verse como un anciano. La corrupción es una herida profunda en el país, proclamó Adolfo Ruiz Cortines en su toma de posesión. El mensaje iba dirigido, claro, a Miguel Alemán, quien a partir de ahí, un tiempo, no sintió lo duro sino lo tupido. El nuevo mandatario no paró hasta cancelarle toda posibilidad de injerencia política. Implícitamente lo acusó de ladrón y anunció una moralización implacable que significaba una política de austeridad. Creó la CEMSA para evitar que se especulara con la distribución de los bienes. Suspendió el aparatoso programa de obras públicas y prohibió hasta los Cadillacs de lujo. Su guerra contra Miguel Alemán siguió con la desaparición de poderes en Guerrero y Yucatán, donde los gobernadores eran fieles alemanistas. Por tanto, el ratón Miguelito mejor se tomó unas largas vacaciones en Europa. Así, Ruiz Cortines pudo consolidar su poder absoluto y para ello le dio calambres a la CTM con la creación de otra central obrera, la CROC, la disque Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Su gran sorpresa fue conceder derechos políticos a las mujeres. El contraste con Alemán, la ley antimonopolios, la vigilancia de los precios y la política de austeridad motivaron la desconfianza de la iniciativa privada, que perdieron jugosos negocios con el cese de las obras públicas. Por tanto, iniciaron una nueva fuga de capitales.
Esto preocupó seriamente a Ruiz Cortines, quien se dio cuenta de que se le pasaba la mano y a partir de entonces se sacó de la manga el desarrollo estabilizador, que consistía en moderación en el gasto público, bajos salarios, búsqueda de créditos exteriores y estabilidad de precios y de la moneda. Ruiz Cortines dio seguridades a Estados Unidos de que era confiable y flexible. Para parar la fuga de capitales, se procedió a una nueva devaluación que engordara aún más a los empresarios y financieros. El peso se cotizó entonces a 12.50 por dólar. También reinició el gasto público y las exportaciones empezaron a crecer. Se reinició el crecimiento económico y tanto el gobierno como la iniciativa privada quedaron muy contentos. Todo volvió a la normalidad. El pueblo se jodía y los ricos se engordaban, como desde 1940. Aunque el desarrollo estabilizador contuvo un poco los aumentos de precios, crecieron las protestas por la carestía y aumentó el flujo de braceros a Estados Unidos. Y a pesar del apoyo de miles de mexicanos al presidente Jacobo Arbenz de Guatemala, que fue derrocado por maniobras estadounidenses, el gobierno mexicano pudo controlar la situación a través de una intensa campaña mediática contra los comunistas. Ruiz Cortines consolidó su poder y la gente se acostumbró a su corbatita de moño y a su chochez. El trabajo fecundo y creador era su eslogan. Pero el chiste en boga era que el presidente se metía una mano en la bolsa, que tenía un gran hoyo, y de esa forma se tocaba los testículos sin saberlo. ¿Pasitas?, se preguntaba. ¿Cuándo compré pasitas? Como respuesta a la vida nocturna alemanista, en el gobierno de Ruiz Cortines, el regente de la Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu, desató sus afanes puritanos. Cerró los clubes nocturnos a la 1 de la mañana y propició la censura para afirmar el machismo, sexismo, clasismo y racismo. El peor insulto era ser llamado indio. Al pobre se le enseñaba a respetar y obedecer al rico. Las mujeres debían someterse a los hombres. El sexo era terrible pecado. Quizá por eso, en el cine se iniciaron los desnudos artísticos y en toda peluquería se veían las revistas, pudibundamente porno, Bea y Vodevil. Para compensar, de Cuba llegó el sensual cha-cha-cha, creció el bolero romántico, el gran José Alfredo Jiménez le cantó al amor en las cantinas y llegó el rock and roll, que fue satanizado como bolchevique y pervertidor de las tiernas armas juveniles. Con él llegaron los rebeldes sin causa, las pandillas juveniles y la brecha generacional. A mediados del siglo, todo había cambiado. Ya no se usaban sombreros, la gente no cargaba pistolas, salvo en las canciones del Piporro, los trajes ya no eran cruzados y las faldas de las mujeres habían llegado a la rodilla. Además, se publicaron librazos de Arriola, Confabulario, de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y debutó Carlos Fuentes como rutilante rumbero que leía y copiaba los recursos de la nueva novela de los franceses. Tuvimos los libros de Borges, Onetti y Carpentier. Y la tele, con sus telenovelas, había llegado para quedarse, a través del monopolio Telesistema Mexicano, después Televisa. Los éxitos del desarrollo estabilizador fueron desmentidos con los problemas sociales del fin de sexenio. Primero fueron los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que fueron a la huelga y resultaron aplastados por la represión. Después, los campesinos de Sinaloa, exasperados por la falta de apoyos, invadieron latifundios y en la laguna se practicaron invasiones relámpago que se extendieron a otros estados. El gobierno arrestó entonces al líder Jacinto López. Más tarde vino la rebelión de los maestros, comandados por Otón Salazar, que fueron acusados de comunistas cardenistas. En 1958 se organizó una gran manifestación de maestros que incluyó además a telegrafistas y petroleros. La represión fue brutal y los maestros declararon la huelga y el gobierno trató de calmarlos con promesas de aumento de sueldo. Pero el movimiento obrero más fuerte fue el de los ferrocarrileros, encabezados por Demetrio Vallejo, quienes fueron a la huelga fastidiados por su sindicato charro y las pésimas condiciones de trabajo. Esta huelga organizó diversas movilizaciones y grandes manifestaciones que conmocionaron al país. Ruiz Cortines ya no quiso recurrir a la represión porque se hallaba en pleno proceso sucesorio y ante las elecciones de 1958. El viejito de las pasitas cubrió muy bien a su elegido, Adolfo López Mateos, y de ahí se inició la costumbre de llamar el tapado al próximo presidente. Ruiz Cortines controló muy bien el sistema y por primera vez ya no hubo opositores escindidos, como Ezequiel Padilla y Enríquez Guzmán en los sexenios anteriores.
Pero si bien se disciplinó a los priistas, los ferrocarrileros siguieron en plan de lucha con paros escalonados y acumulativos. Las elecciones fueron un éxito absoluto para los priistas, otro carro completo, por lo que el gobierno se enfrentó de lleno a los obreros rebeldes, negó el registro de la Alianza de Telegrafistas, allanó las oficinas del Partido Comunista y encarceló a partidarios de Demetrio Vallejo y Otón Salazar. Una inmensa manifestación de maestros fue reprimida salvajemente en septiembre de 1958 y a Otón Salazar se le encarceló en Lecumberri. Por otra parte, se empezó a acercar a los ferrocarrileros mientras entablaban negociaciones. Vallejo siguió con los paros y como lo apoyaron grandes manifestaciones de estudiantes, el gobierno cedió momentáneamente y se preparó para enfrentar a los ferrocarrileros una vez que hubiese cambiado el gobierno. Ruiz Cortines se fue, pero dejó al país en medio de terribles problemas obreros y campesinos y con una verdadera irritación generalizada porque los problemas eran mayúsculos. Él muy hábilmente decidió que lo solucionara mejor el presidente que le seguía, que fue Adolfo López Mateos, pero de él hablaremos en nuestro próximo programa, al cual los invitamos con mucho cariño.